Paco, estábamos planificando, bueno, a ver, ¿qué hacemos este año? ¿Qué marco le damos a todas estas reuniones mensuales? Y dijimos, tengamos una charla poderosa que nos permita ver por arriba de las nubes, ver por arriba de la coyuntura, ver las tendencias de fondo que están ocurriendo. Y bueno, pasaron de todo, un montón de amigos, de gente que admiramos, de toda gente que nos enseñó un montón. Y lo que queríamos para esta última reunión era algo que nos ayude a integrar muchos de estos conceptos, que nos ayude a meter la mirada global, que nos ayude a ver lo que está pasando en la innovación en el mundo, y algo que irrumpió en las últimas reuniones, que es este tema de la sustentabilidad, los nuevos negocios, bueno, ¿cómo se da todo esto? Y qué mejor que conversar con Fernando De Rossi, que ahora le voy a dar el pie, porque Fernando pasó un poco por todos lados. Fernando fue emprendedor, tuvo una linda salida con su emprendimiento. No sé si habrá hecho plata, pero por lo menos aprendió un montón en esa salida. Después de ahí siguió en el mundo corporativo, tiene una mirada global porque en esa corporación está mirando qué es lo que ocurre en innovación en el agro y la otra rama que tiene que atender desde su posición es la sustentabilidad. Entonces tiene que mezclar todo esto para pensar el mundo nuevo, para construir un mundo sustentable. Y bueno, vamos a pasar por todo su recorrido. Así que, bueno, acá estamos. Además, como deben estar viendo, casa nueva, plataforma nueva. Espero que la estén disfrutando como nosotros. Y dicho esto, Fer, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Buenas tardes. Qué presentación. La verdad que Te presento. muy agradecido por tener esta oportunidad de charlar, de tener una charla con vos, de poder compartirlo con tus... No te fuiste a Silicon Valley, te fuiste a la otra costa, te fuiste al MIT. ¿Qué fuiste a buscar allá? ¿Qué encontraste allá? ¿Qué es lo que tiene el MIT que por lo menos a mí no me es tan familiar, que siempre estuve más vinculado al otro lado de Estados Unidos? Sí, sí, bueno. Eh, lo que fui a buscar un poco fue un desafío personal, ¿no? Pensando en ir, no fue de un momento para el otro, ¿sí? Cuando uno está en cierta zona de confort, estaba ya hace varios años trabajando en la industria, había trabajado 5 años en la BAF, donde tengo todavía muchos amigos, y después trabajé algunos años también en Syngenta. Estaba en la industria, pero sentía que necesitaba desafiarme a mí mismo y buscar eh, salir un poco de esa zona de confort, pero no porque uno esté confortable, porque la Argentina en sí nunca es 100% confortable desde el punto de vista de hacer negocios, ¿no? Pero sí desafiarse a uno mismo, desafiar sus propios límites y entender hacia dónde iba la tecnología, especialmente en otras industrias que no sean de agro. Entonces, cuando apliqué, digamos, una de mis cartas, viste, que uno tiene que hacer varios procesos, pero una de las cosas es escribir algunas cartas de tu motivación, por qué quieres ir y demás. Y realmente eh, una de las cosas que escribí y al día de hoy sigo sintiendo y pensando lo mismo era cómo está evolucionando la tecnología en las industrias que tal vez son más de consumo masivo, son las industrias de transporte, digamos, de todo lo que se utiliza con aplicaciones, con el celular y con lo que usamos en el día a día todos los habitantes de este planeta. Bueno, ¿cómo podemos llevar eso hacia la agricultura? Que en ese momento era el 2015 y si uno mira en los últimos 5 o 6 años la evolución ha sido muy grande en esa industria. Entonces, la verdad que para responderte, fui en busca de salir un poco de la zona de confort, de aprender no solo de los profesores, pero de los colegas y de los compañeros de clase. Cuando fui, realmente, cuando hablo de ecosistema emprendedor, digamos, una capacidad de la gente que conforma ese ecosistema de facilitarle la vida a los emprendedores que es impresionante. Desde ayudarte con una incubadora, donde te dice, nosotros participamos de una incubadora que tiene MIT, que se llama Sandbox, que uno lleva la idea, te ayudan a registrar la compañía, te ayudan a la parte legal, a la parte contable, a la parte de tecnología, te asesoran advisors, pero tenés por eso un sistema de contención que se está empezando a ver en otros lugares del mundo, pero que todavía Estados Unidos tiene esa idea mucho, que es
la colaboración en general universitaria con privados, algunas veces con el gobierno y con los mismos inversores, el mismo capital. Así que cuando fui con una idea de desarrollar un marketplace del agro. En ese momento no había marketplaces muy dominantes en el agro, todavía no hay grandes, o sea, hay muchos emprendimientos, pero no hay uno que domine. Y luego empezás a ver que hay tecnologías que tienen barreras de entrada más difíciles, como en ese momento en Machine Learning o inteligencia artificial, y empiezas a ver que podés aplicar esas tecnologías como lo que hicimos en su momento, que era identificación de enfermedades en soja, maíz, trigo, por simplemente sacando una foto con el celular, identificación de severidad, incidencia y demás, y a partir de ahí sí hacer las recomendaciones a qué tipo de químico biológico podía el usuario o el productor o el asesor atacar con el tipo de problema que tenía. Entonces, de esa forma se ahorraba la aplicación en todo el campo, le indicaba por el GPS dónde tenía las zonas más afectadas, dónde se podía realmente realizar una aplicación o no realizar la aplicación, o por ahí ya estaba perdido el cultivo. Y cuando pensamos con unos colegas con los que hicimos la startup, lo pensamos en, bueno, podemos escalar esto hacia un marketplace y hacia ese lado fuimos, ¿no? Federico, pero la verdad que eso te enseñan a ser emprendedor si no lo sos, o te despiertan esas ganas, y muchos de los chicos con los cuales cursé, mis colegas, han después desarrollado también sus emprendimientos. Es interesantísimo eso. Todo ese recorrido, desde que tuviste la idea, te hicieron tener la idea, te la pulieron, te llevaron con toda esta contención que mencionabas, llegaste a tener incluso unas, no sé si llamarlo éxito, pero sí llegó a algún lado el emprendimiento, quiero decir, eh, que además te permitió continuar tu carrera profesional. ¿Qué aprendiste en todo ese camino que ni te imaginabas que no conocías del mundo o que no tenías perspectiva? ¿Cuáles son las dos ideas más fuertes que te llevaste de todo de ese trayecto? Eh, Se aprende muchísimo. Primero, una de las cosas que me llevo de ese momento es que para aprender, especialmente cuando se trata de compañías y desarrollar emprendimientos, tenés que tenés que hacer el proceso, tenés que vivirlo. Verlo en las clases era espectacular e inspirador, y vos veías que venían los emprendedores, te contaban, es un camino difícil, es un camino que a veces es muy solitario, pero una de las cosas es hacerlo. O sea, si tenés la idea, lanzarte y hacerlo, lógicamente anticipando y manejando el potencial riesgo que tenés, pero transitar ese camino es algo que, si no lo haces, es muy, muy difícil después, uno, entender a otros emprendedores, ayudar a otros emprendedores, invertir en startups también, cuando uno por ahí tiene la posibilidad de hacerlo. Y es una de las cosas que me llevo, que es a veces no mirar tanto desde la teoría, pero sí empezar a hacer prueba y error, y tratar de caminar y transitarlo, el camino. Y es casi como un A/B testing, ¿viste? Probar qué sirve, qué no sirve, ir de alguna forma tratando de pensar al cliente como el centro quién es tu cliente, quién va a ser tu cliente secundario, y pensarlo como el centro de tu emprendimiento. Y por otro lado, una de las cosas que yo desde Argentina no tenía tan claro, yo vivo allá hace 7 años en Boston, era las estructuraciones de capital, cómo realmente planificar tu startup de una forma donde empieces a ver dónde está el valor que uno puede crear, cómo entregas ese valor, el famoso value delivery, y después cómo capturas ese valor. Y ser consciente en ese value capture, delivery y creation, ¿no? que decimos, que es entender si queremos una startup para vender el primer año desde el punto de vista de tener ventas, o queremos una startup que genere conocimiento y genere una plataforma de datos que sea muy valioso en 10 años. Ese tipo de planificación, donde uno tiene que planificar la parte financiera y la parte de la creación, la entrega y la captura de valor, es algo que en las compañías lo ves un poco más, yo diría, teórico, porque en definitiva estás haciendo el management el capital de los inversores que tienen en una compañía, en una corporación, pero cuando es tu startup, ahí está todo en juego, ¿no? Especialmente cuando uno es un poco más joven y apuesta hacia eso, ¿no?
Decime, y me empiezo a ir a la vinculación entre startups y corporaciones. ¿Cómo es esa relación? ¿Es una relación de convivencia? ¿Es una relación de simbiosis? ¿Es una relación de competencia? ¿Puede haber de todo? ¿Cómo la viviste en ese ecosistema? Eh, Todas las que mencionas, me parece, como respuesta primero, ¿no? Hay de todo, en mi opinión. Yo digamos, antes de generar mi startup y después integrarme en una empresa que éramos 100, cuando nos integramos y cuando me fuéramos 1300, había estado en corporaciones muy grandes. Luego en mi startup que éramos 10, ¿no? Y después en una startup que terminamos siendo 1000 y pico. Y después volver a las corporaciones. Te comento esto para decirte que como que vi estas realidades de diferentes ángulos. No significa que sea errada o acertada, pero sí con diferentes ángulos. ¿Sí? Veo que hay corporaciones que, especialmente en los últimos años, que están cada vez más colaborativas. ¿Sí? Eso es lo que me sedujo a mí mucho para sumarme al proyecto con el cual me sumé a UPL, por ejemplo, que tienen el chip de la innovación abierta como un statement, como algo de la misión y la visión y los valores, pero que después en el día a día lo va implementando con el trabajo con las compañías y con las startups. Por eso tenés un poco de todo. Tenés corporaciones que todavía están pensando en esa cosa de acumular información, no compartirla, patente y demás, todo lo que tiene que ver con tratar de hacer, como le decimos en inglés, hedge, que sería una especie de manejo del riesgo de la innovación, y tal vez comprar startups para desactivarlas y que no hagan la disrupción en esas compañías. Y después tenés compañías que ven a las startups realmente como un colaborador, como alguien que puede agregar valor. Nosotros elegimos eso, me parece también por eso uno se suma, por eso uno se suma a un proyecto como el de UPL, y vemos realmente a las compañías como fuentes de innovación a las cuales nosotros podemos ayudar, y ellos, digamos, los emprendedores se pueden apalancar con nosotros también. Las compañías grandes tienen esa escala y acceso al mercado que por ahí las startups no tienen, y el capital, obviamente, y las startups tienen esa innovación, ese pensamiento disruptivo que muchas veces en las compañías es más difícil de llevar a cabo. Yo creo mucho en eso y lo veo cada vez más, pero todavía hay un gran camino por recorrer. ¿Eh? ¿Cuál es la clave para convivir con esas dos culturas? La cultura del tipo que quiere resolver las cosas y por su naturaleza lo hace de manera veloz, y el otro que dice, no, parate, status quo. Uno lo entendería desde la competencia. Ahora, ¿cómo se convive? ¿O cómo se convive dentro del mismo paraguas cuando pasás a formar parte de estas estructuras más grandes? Sí, y es un trabajo del día a día de equilibrio, ¿no? Porque cuando uno está en startups es, bueno, ¿qué riesgos vamos a asumir, ¿no? Es cómo asumimos riesgos, y cuando está en una corporación, cómo reducimos riesgos, ¿no? Es un poco, a veces están esos paradigmas de pensamiento que muchas veces se dan y muchas veces son paradigmas que por ahí se están cambiando, ¿no? Me parece que una de las claves que yo veo de la experiencia es intentar pensar a las organizaciones que ya son grandes y ya tienen una estructura grande como necesidad para innovar, porque el mundo, como ustedes lo plantean mucho en el Club Actec, y lo sigo hace mucho tiempo, está evolucionando, y no es algo que es una frase hecha. Realmente la evolución y el desarrollo tecnológico global y la adopción de tecnologías globalmente está creciendo de manera exponencial, está cambiando de manera exponencial. La pandemia en el 2020 mostró una aceleración de ese cambio con la adopción de tecnologías y demás. Entonces, las compañías grandes necesitan gestionar la innovación, les guste o no les guste, en mi opinión. No tienen otra alternativa. Algunas la gestionarán de una forma más, asumiendo menos riesgos, y otros más, pero me parece que es necesario para el ecosistema y para el crecimiento económico de los países, porque la verdad que el crecimiento económico lo desarrolla el sector privado, generar esas alianzas donde ganen tanto el emprendedor, el inversor que pone el capital, la corporación que le da acceso al mercado, y en definitiva el producto sea superador, que la competencia permita que el productor agropecuario, en nuestro caso, que trabajamos día a día pensando en los problemas que tiene el productor y cómo solucionarlos, tenga mejores alternativas, tenga más competencia, que UPL le lleve una solución y que después
Bayer y Syngenta lo superen y así, y así nos superemos como industria, ¿no? Sí, yendo al tema de la sustentabilidad, que es hacia donde quiero ir, tal vez se nos empiecen a borrar ciertas barreras, ya no hablamos solo dentro del agro, ¿no? Ya nos empiezan a mirar, eh, no sé, no quiero decir como los chicos feos, pero de alguna manera nos lo hacen sentir. Por eso te quería preguntar sobre la sustentabilidad, ¿cómo ven o qué significa para estas empresas más grandes la palabra sustentabilidad que puede ser recontra amplia? Y me gustaría si me podés dar una mirada de las empresas del agro y si sabés o tenés mirada de las de otros contextos, poder comparar a ver cuán alineadas están. Perfecto, sí. Primero, yo concibo la sustentabilidad y creo que tenemos un acuerdo ahí en términos de corporaciones, desde tres pilares, ¿viste? La parte social, que es clave, la parte económica, que obviamente es clave para el desarrollo en el tiempo, y la parte del medio ambiente. Lo que veo es, en el mercado, yo saliendo un poquito del agro por un segundo, salimos del agro y digo, el mercado hoy, y el mercado me refiero las personas que componen el sector privado a nivel global, cada vez más están teniendo o mayores niveles de conciencia en términos de hacia dónde vamos con el planeta, el calentamiento global, el cambio climático, los desastres climáticos se están viendo, no es algo que queda en los libros de algunos científicos o queda en las exposiciones de algunos científicos de MIT. Me acuerdo que cuando yo cursaba en 2015 que había un científico excelente que era nuestro profesor y nos hablaba de esto y todavía no lo veíamos tanto, después del Acuerdo de París tomó más relevancia, pero yendo al punto, me parece que hay una conciencia generalizada mayor de la sociedad en general. En algunos países más desarrollados, tal vez esa conciencia permite que las personas puedan tomar acción y pagar más por productos más sustentables, y en países donde están todavía en desarrollo, a veces cuesta un poco más porque la sociedad ya está preocupada por llegar a fin de mes, ¿no? Depende un poco también en qué situación se encuentra el país. Pero por ese lado me parece que hay un cambio muy grande y se está viendo cada vez más. Y por otro lado, las organizaciones, yo veo organizaciones a nivel global que están cada vez más comprometidas. Algunas por un tema inicial de imagen y otras por un tema que es el famoso greenwash, ¿no? Y otras por un tema más de conciencia con sus empleados, porque también atraen talento cuando las organizaciones tienen un propósito y una misión que van más allá de lo individual, incluso de lo grupal, cuando uno forma parte de organizaciones que son más grandes y tienen un propósito más grande que los de uno mismo, se siente mucho más motivado a participar, al menos es lo que una de las cosas me motiva. Y motiva mucho talento. Entonces, pensando en eso, cuando pensamos en sustentabilidad, para dar un ejemplo actualmente en UPL, es cómo podemos mejorar procesos, ejecución y muchísimas cosas que tienen que ver con el negocio en sí, siendo más eficientes, pero siendo más sustentables en la implementación, sea de tecnologías o de mejora de procesos. Y cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, tiene que ser más sustentable que la anterior. Cada nueva implementación, porque, digamos, si no tenemos eso, en mi opinión, Federico, la, ¿Cómo no hay se manera de conjuga eso? evolucionar, digamos. ¿Cómo conjugás eso, romántico si querés, o todos queremos ser buenos? Y me hablabas, los privados son los que generan y los inversores o los accionistas son los que exigen cuentas. Entonces, ¿cómo se pueden articular esas dos cosas o cómo se están articulando esas dos demandas, por decirlo de alguna manera, en el mundo de los negocios? Y incluso no sé si podemos, tengo una cuantificación en la cabeza que después te pido que me la valides, por lo menos desde lo conceptual. Está perfecto. Un ejemplo de eso es el negocio del carbono, el negocio básicamente de reducción de dióxido de carbono, ¿no? Es un ejemplo que empezó en otras industrias, empresas como Microsoft, de Facebook, incluso Amazon. Muchas empezaron a decir, mira, estamos contaminando, somos partes activas de la sociedad, necesitamos compensar nuestras emisiones de carbono.
los bancos, las petroleras, muchísimas industrias también se sumaron a eso y empezaron a desarrollar un mercado que hoy es de más o menos 320, 330 billones de dólares, ¿sí? El mercado de bonos de carbono a nivel global está en esos valores. Estamos hablando de, mirá la diferencia, ¿no? El mercado de carbono global es de 320, 330 billones, y el mercado de agroquímicos global es de 60 billones, ¿sí? Mirá la diferencia de 5 o 6 veces más el tamaño del mercado de las típicas de fitosanitarios, ¿no? Sí, y de carbono. Entonces, ¿por qué se genera ese mercado? Porque se empieza a ver que hay una demanda muy importante por ser más sustentables, mostrarse más sustentables, y además hay compromisos que las compañías están empezando a hacer no solo públicos, sino en el día a día, como el Climate Pledge que se hizo hace poquito, que lo lideró Amazon, donde UPL se sumó y es básicamente ser carbono neutral para el 2040, pero con algunas otras actividades que estamos haciendo. Y además porque claramente hay un negocio detrás, ¿no? Donde esa pata económica de la sustentabilidad también tiene que existir. Si no hay incentivo económico, no se alinea, especialmente en los países capitalistas, ¿no? Como la mayoría de los países. Entonces, claramente, ese es un ejemplo claro donde hoy, en ese mercado, por ejemplo, la agricultura participa muy poquito, casi nada, te diría, y el productor agropecuario puede formar parte de ese mercado, y por eso hace unos 3, 4 años hubo una revolución desde el punto de vista del secuestro de carbono atmosférico y cómo se puede secuestrar y mejorar la calidad de suelos y demás, y se empezó a generar este nuevo mercado que, además de los créditos de carbono normales, que son por reducción de tus emisiones o por plantar árboles, o digamos, se puede también secuestrar en el suelo. Entonces, me da la sensación a mí que esto recién está empezando, es un mercado que va a seguir creciendo, y porque, digamos, tiene varias patas que están alineadas, que es la económica, la social, porque eso también le da una imagen ante la sociedad mejor, que es esta cosa de, bueno, no somos los malos de la película, somos, por lo menos, intentamos hacer las cosas bien y tratando de realmente ser sustentables en esos aspectos, y también tiene una parte de inclusión social que me parece que va a empezar de la mano, o va a seguir de la mano de algunas tecnologías que permiten eso, ¿no? Ahora vamos a ir a las tecnologías. Creo que me valías un número, a ver si es un disparate, pensarlo como potencial, ¿no? O por lo menos dijiste, estos 300 bi, en realidad es la parte inicial del mercado, es algo mucho más grande. Si le recomiendo a todo el mundo leer el libro de Bill Gates de la sustentabilidad, pues bastante claro, pone 6 cuentas o 6 números que son para entender la magnitud de las cosas, ¿no? Y él dice, emitimos como humanidad 51 gigatones por año, son 9 ceros de toneladas. Si valiese $1 cada una de esas toneladas, estamos hablando de un mercado que es 6 veces el PBI global. Claro, claro, sí, sí. Y totalmente, coincido con eso. Es justo, sacaste el tema de la cantidad de gigatones que emitimos por año, y digamos, hacia ahí va, me da la sensación del mercado cuando se trata de dióxido de carbono, ¿no? De carbono atmosférico. Me da la sensación de que con el acuerdo, desde el Acuerdo de París, París, donde cada país de los que participó se comprometió a reducir sus emisiones y a básicamente ese national commitment, ese compromiso nacional que hacen, genera que el gobierno, al menos desde el punto de vista de la visión, y trata de llevar eso adelante, las compañías empiezan a ver ahí una oportunidad de hacer negocios, una oportunidad realmente de transaccionar en un mercado que hasta hace unos años no existía, y es un mercado nuevo, que estamos aprendiendo todos a hacerlo, y que dice que la sabe todas en este mercado, es difícil, ¿no? Por ahí Bill Gates es el que más sabe, tal vez, pero digo, nosotros, justo hablas de gigatones, lanzamos el mes pasado, y esto te lo comento como una anécdota, no por comentar algo particularmente de nuestra empresa, pero lanzamos lo que se llama el Gigaton Challenge para el agro, ¿no? Que es el desafío con el cual nos comprometimos como compañía a generar en términos de reducción de dióxido de carbono atmosférico en 1 gigaton, ¿no? De esos 52 que vos decías,
que depende del año puede ser un poquito menos, un poquito más. Nosotros nos comprometemos a reducir 1, es decir, secuestrarlo de la atmósfera y ponerlo en el suelo de los productores agropecuarios y generando ecosistemas en diferentes países que ayude a que eso suceda, porque solos no vamos a hacer nada. Ahora vamos a ver cómo vas a demostrar eso. Una última pregunta del carbono, y metámonos en el negocio del carbono. Entiendo que hay otros más, su sustentabilidad no es solo, o estos servicios ecosistémicos no son solo carbono, debe haber agua, debe haber huella química, debe haber varias otras cosas por las cuales incentivar, pero metiéndonos en este negocio, ¿es un negocio totalmente regulado por países o es un negocio donde puede haber un camino yendo por las regulaciones a través de los países, pero otro camino donde uno pueda vincularse directamente con un europeo, un americano o un asiático que quieran reducir? ¿Cómo funcionan? Mira, hoy por hoy, Fede, la composición del mercado es mucho más voluntaria, es mucho más privada que pública, ¿sí? Me parece que desde ese punto, con esa visión, en general las innovaciones salvo que sean innovaciones en la parte militar o en la parte de defensa, en general empiezan en el sector público y después lo van adoptando los gobiernos. Sin embargo, hay gobiernos más comprometidos que tienen ya herramientas para ayudar a desarrollar proyectos, en este caso de carbono, pero hay pocos todavía. Entonces, lo que veo es que vamos a tener como sector, como compañías y como sector industrial, que trabajar en conjunto con gobiernos para generar esas regulaciones, esas legislaciones que permitan llevar a un nivel mucho más masivo que el mercado voluntario. Pero hoy, si uno se sienta a hablar con alguna compañía, no sé, de tecnología o petroquímica, o digamos, que generan muchas emisiones, puede estar secuestrando y generando créditos de carbono en Argentina, en Brasil, en Chile, en India, y venderlos en el mercado europeo o en el mercado de Estados Unidos. Y eso se genera a partir de la confianza, que es muy importante que esté desarrollado en términos de transparencia de procesos. En el COP26, que fue hace poquito, en Glasgow, uno de los temas, hubo muchos temas discutidos, la verdad que hizo bastante ruido, pero uno de los temas que más surgió allí fue la falta a veces de transparencia en este mercado de bonos de carbono. Entonces, nosotros como industria tenemos una oportunidad única en la historia, porque es realmente única en la historia. Vimos la revolución industrial, la revolución digital y esta revolución de la sustentabilidad ahora, de generar esa transparencia, de mostrarle a las compañías que realmente el carbono que se está secuestrando, en el ejemplo del suelo, queda en el suelo, y a partir de ahí generar esos mercados voluntarios de confianza inicialmente, que están validados por procesos detrás y por auditorías con terceros, y luego trabajar con los gobiernos, llevarlos un poco a veces de la mano a los gobiernos, y nos pasa a veces que nos consulta el sector gubernamental al sector privado. Muchas veces nos pasa eso, que generamos discusiones con organizaciones que dependen del gobierno para ver cómo avanzamos este mercado y cómo lo hacemos más transparente y más regulado, pero por ahora, volviendo a tu pregunta inicial, es mucho más voluntario de lo regulado. Bien. Mencionaste dos procesos. Uno es la fijación en sí misma y otro el instrumento que te va a permitir medir esa fijación o certificar automáticamente o garantizar esa certificación. ¿En qué situación están el sector agropecuario hoy en día y en Argentina en particular? Creo que estamos empezando en general, ¿no? Hay algunas compañías que picaron más en punta, el caso de Indio es una de ellas, ¿no? Que empezó con el programa de carbono cuando no se hablaba mucho de esto en el 2018, 2017, 2018, pero lo que veo es que los protocolos para el desarrollo de fijación de carbono en el suelo no tiene más de 3, 4 años en términos de masividad, ¿no? Sí había muchos papers, había trabajos más científicos, pero no estaban todavía el sector privado todavía no lo había visto o no estaban dadas las condiciones para que se dé. Argentina, uno que es argentino, pero que hace 7 años que yo ya veo a Argentina desde afuera, porque vivo en Estados Unidos, la verdad que tiene una oportunidad, como ha tenido siempre desde la agricultura en los últimos 30, 40 años, de
liderar esta oferta de servicios ecosistémicos. Los productores están muy profesionalizados, los científicos son muy rigurosos, los emprendedores son muy innovadores. A veces lo que falta son algunas reglas un poco más claras para operar, reglas más claras para que venga más capital, pero digamos, desde el punto de vista de fijación de carbono en suelo, por ejemplo, tenemos una oportunidad muy grande tanto en agricultura, en la producción de cultivos en sí, como en ganadería. Digamos, para Hoy, darte hoy esa un situación, resumen, pero en general estamos ahora, ese protocolo, hoy ya es implementable y ya es medible esa captura y es certificable con relativa facilidad o todavía faltan algunos pasos para que uno lo pueda ejecutar en distintas regiones. eh, la respuesta es, no es fácil, hay varios protocolos diferentes, hay varias organizaciones, para mencionar algunas por ahí y que la gente empieza a relacionar y buscar en internet, viste, tenés a Verra, ¿no? Como una de las principales en Estados Unidos, Climate Action Reserve, Gold Standard, Savory Institute, son como algunos, yo menciono algunas para que después la gente por ahí busque, y en general son organizaciones, son no gubernamentales y sin fines de lucro que ayudan a certificar esto. Cuando uno se empieza a meter en la implementación por país, en cómo hacer esos análisis iniciales de las líneas de base para entender el stock de carbono que hay por hectárea, y empezás a ver que en diferentes zonas depende del suelo, la calidad y las prácticas que viene haciendo el productor empieza a variar, ves que tiene un nivel de complejidad muy alto. Sin embargo, las tecnologías ahí es donde pueden ayudar a que esa complejidad sea más fácil de medir, sea más fácil de escalar y tenga más transparencia ahí. Pero hoy no hay un único, ¿viste? No hay un protocolo dominante, si bien están estas que mencionaba que tienen reconocimiento, y hay algunas en Europa también, hoy cada país como que tiene que armar su estructura. El que más avanzado está, obviamente, es Estados Unidos en esto, porque empezaron, y de todas las que te mencioné tienen sede central en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, Argentina, Brasil, tenemos una oportunidad de generar nuestros propios protocolos también, validados por ahí por auditoría externa o por una auditoría de un tercero, pero la calidad científica que tenemos acá es muy buena. Entonces, creemos que podemos generar, y de hecho lo estamos generando, nuevos protocolos de validación de stock en suelo y cómo medir esa diferencia que le dé la oportunidad, no solo a la compañía, pero al productor agropecuario de empezar a desarrollar el concepto de carbon farming, ¿no? Que es producir créditos de carbono, secuestrándose de carbono en el suelo. Entonces, donde gana el medio ambiente, gana el productor porque puede vender esos créditos de carbono, y obviamente gana el sector privado también participando de eso. Y ahí mencionabas la innovación como un actor clave. Digo, uno por ahí debería, o pregunto al revés, ¿sería la agricultura de precisión un buen primer paso para empezar a ordenar los procesos de la empresa? ¿O directamente hay que arrancar adoptando protocolos y no meterse con tanta herramienta? ¿Cómo te imaginas el camino para de a poco eh, amigarse con estos instrumentos de medición para después sí preguntarte por qué es lo que hay y qué es lo que estás viendo del mundo de estos instrumentos de trabajo? Sí, te comento lo que estoy viendo y también para darte una referencia desde el punto de vista de cómo escalar esto, porque cuando haces análisis de suelo y tenés que llevar y hacer diferentes puntos de muestra, tenés que llevar gente, esa gente tiene que ir, muchas veces el clima puede no ayudar, es un proceso analógico todavía, ¿no? Más allá de que uno pueda hacer análisis satelitales y analizar el suelo, ya tiene la posibilidad de tener todo absolutamente mapeado desde el punto de vista de en qué región, qué tipo de suelo, cómo está ubicado, cómo viene el clima, cómo va a ser hacia el futuro. Hoy todavía mayormente es analógico, y esa cosa analógica no permite todavía escalar a una velocidad más alta de la que queremos como industria. Las maneras o los caminos que yo estoy viendo, y que me parece que como industria tenemos que desafiarnos en eso, es cómo generamos ciertos modelos donde utilicemos análisis de regresión, utilicemos las experiencias que tenemos y podamos poner todo eso en algoritmos de machine learning que nos permitan empezar a predecir los potenciales outcomes, los potenciales efectos de
prácticas agrícolas. Y para eso hay algunas compañías y algunas organizaciones que ya están haciendo eso, y lo estamos viendo de cerca. Para poder meter en una red Una neuronal o lo que cadena. sea, hay que generar datos. Si no generamos Exactamente. datos, ¿eh? Sí, exactamente. Por eso me refería, Fede, para poder escalar, tenemos que generar una cantidad de datos que nos permita tener un nivel de precisión, como le dicen, ¿viste? En Estados Unidos, el accuracy level, cuando se trabaja en machine learning, es toda, es all about accuracy, le dicen, ¿viste? Es todo sobre el nivel de precisión, porque puedes tener una predicción muy buena, pero si la precisión después no tiene niveles de confiabilidad altos, no va a confiar, no va a ser transparente, no va a confiar el que quiera comprar el crédito de carbono y viceversa. Entonces, la clave me parece es asumir, digamos, que es analógico al principio, pero sí ir buscando canales y tecnologías que nos permitan escalarlo. Blockchain como tecnología y como plataforma es algo que nos puede servir muchísimo, que ya hizo una disrupción tremenda en nuestra industria y que creo que va a llegar al agro con mucha fuerza. Así que primero capturemos los datos con los instrumentos que hay hoy, agricultura de precisión atrás, tenemos Machine Learning, Blockchain como dos tecnologías que nos pueden empujar. Y ahora, en términos así de innovación, y te corro un poquito, no te corro de la sustentabilidad, pero sí te hago mirar el otro dashboard que debes tener al lado, que es el mapa de innovación, ¿no? ¿Qué soluciones están generándose en este mundo descentralizado de emprendedores con tecnologías transversales, pero que hay que adaptar a los problemas en particular? ¿Cómo ves esa dinámica de creación de soluciones en el mundo? ¿Y qué es lo que ves que está llegando por ahí a partir del blockchain o por ahí a partir del machine learning, pero para ajustar a esta economía de la sustentabilidad? Sí, te comento, lo que veo ahí es básicamente que los emprendedores en general tratan de resolver el problema que tienen sus sociedades, o en este caso los productores agropecuarios de los diferentes países de los cuales estamos muy acostumbrados a ver desde el punto de vista global. Entonces, ahí tenemos como varios segmentos, ¿no? Y una de las cosas que veo es desde el punto de vista de cuando uno piensa en Asia, productores más chicos, en India, productores de media hectárea tal vez, las soluciones tecnológicas pasan por un lado, y cuando hablamos de productores más de las Américas, ¿no? De Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Australia, ¿no? También que son productores en general más grandes, las soluciones pasan por otro lado, pero en algún punto en esa divergencia de soluciones tecnológicas empieza a haber convergencia con estas tecnologías que te mencionaba. Cuando nosotros miramos el mapa global y decimos, bueno, ¿dónde están los puntos de dolor más fuertes para el productor agropecuario? ¿Y cómo podemos ayudar a llevar soluciones? Porque lo que queremos es agregar valor para poder, obviamente, generar una solución que sea sustentable en el tiempo. Hoy por hoy, cuando vemos Asia, por ejemplo, pasa mucho más por la facilidad, la desintermediación muchas veces, los marketplaces digitales, tanto de inputs como de outputs, como el de producción de granos también, porque el productor chico en general tiene una asimetría muy grande con las compañías o los distribuidores en términos del acceso a información que tienen. El productor de media hectárea no puede competir con un distribuidor que tiene por ahí 10.000, 20.000, 100.000 productores en su zona de distribución. Entonces, la desintermediación en ese caso vemos como que es y digital obviamente, vemos que es algo que está realmente yendo muy, muy hacia adelante en esa latitud, digamos. Y en Américas, lo que veo es que ya hay avances muy fuertes con blockchain que permiten pensar, y hay compañías que lo están haciendo, en llevar nuevas monedas, nuevas criptomonedas, como las stablecoins, que digamos están soportadas por commodities o soportadas por algún tipo digamos, de activo físico en el mundo digital. Y ahí ¿y por qué veo esa diferencia? Porque en general, cuando puedes escalar a una solución de ese estilo, puedes empezar a
pensar en soluciones que le sirva a un productor de 300, 400, 1000, 2000 hectáreas, y por ejemplo, en ese caso, la transparencia de procesos que tenés de procesos y de registro de procesos que tenés con blockchain, es algo que no lo tenías antes con otras tecnologías, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no me quiero fumar un caño. Empezamos a cruzar esto y empezamos a medir los. A ver, tenemos por un lado un stablecoin de soja y por otro lado podemos tokenizar un carbono fijado y empezás a cruzar esas cosas y se te arma un mundo potencialmente interesantísimo. Ahora, en lugar de ir para arriba, quiero volver para atrás, ya cerrando un poco la conversación. Hay un amigo que dice, uno puede en estas conversaciones, y llevándolo al mundo de las empresas, ser una lancha torpedera, ¿no? Ir rapidísimo, alejarse de la flota, y dice, ¿cómo podemos hacer en lugar de esa lancha torpedera, que son estos que avanzan matemáticamente o que entienden las tecnologías, entonces te cruzan dos cripto y te arman una tercera y empiezan con una DAO y se van para allá y terminan conversando un grupito de 20 tipos que nadie los entiende y empiezan a hacer algún tipo de negocios? ¿Cómo hacemos un transatlántico? ¿Cómo por lo menos podemos asistir a llevar más gente hacia adelante más rápido? Y acá la pregunta es, ¿cómo podemos hacer, productores agropecuarios, distribuidores, emprendedores del agro argentino, que son los que están escuchando esto, o americano, o el latinoamericano, cómo podemos hacer para prepararnos para esta economía de criptomonedas y del carbono y de la sustentabilidad que dijiste está en los albores? ¿Y cuál es el timing que ves vos? ¿Cómo se viene acelerando? ¿Cómo va a ser el crecimiento de esto? Donde vas a decir, sí, a ver, la ventana está abierta, pero no te pongas dentro de 10 años, porque 10 años va a ser algo masivo, o 20, no sé cuánto es el plazo. Van las dos preguntas y. No, y tomo nota. está bueno, Fede, porque ahora estamos entrando un poco en pensar desde el lado me pongo en el lugar de un emprendedor hoy, ¿no? Que como vos decías, ¿no? Que por estar en Argentina y le interesa entrar en el mundo de emprender, de levantar capital y desarrollar una idea innovadora, el timing, el tiempo ahí es fundamental, porque la velocidad de adopción de algunas tecnologías en algunos casos es bastante, es lenta y es más lineal, y en otros casos es muy rápida y muy exponencial. Cuando hablamos de criptomoneda, las cripto en sí, en general, no estoy hablando del agro, ¿no? Pero las criptomonedas tuvieron un periodo de hibernación muy largo y de alta volatilidad, y siguen con alta volatilidad, pero los últimos años han sido impresionantes en nivel de adopción de gente como vos, como yo, como cualquier ser humano que quiere invertir y ver un poco cómo, digamos, invertir en activos digitales. Hoy hace unos años atrás el mercado no superaba los 200, 300 millones de dólares total, hace 5 o 6 años atrás, en cripto, y ahora estamos hablando de más de 2.5 trillones de dólares de capitalización de mercado, sumando Bitcoin, Ethereum y otras más, ¿no? Entonces, mirá la velocidad exponencial de adopción. Creo que volviendo a algunas cositas que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Que era pensar en soluciones que tengan impacto no solo a la comunidad, no solo solucionar algo a la comunidad en la que uno actúa, pero que tenga impacto escalable a nivel global, es una de las claves para poder emprender una compañía, en mi opinión, que tenga éxito en el largo plazo, ¿no? Y esto de pensar ideas que le impacten a 1 billón de personas, indirecta o directamente, digamos, es una manera de empezar. ¿Este problema se repite en múltiples personas o no? ¿Se repite en otras áreas o no? Eso es algo muy interesante, y ver qué es lo que está pasando, y no mirar siempre lo que está pasando en el agro, te diría, digamos, porque en el agro tenemos que mirar todo el tiempo, porque estamos todo el día, hablamos con los productores, con los distribuidores, y nos miramos, y las competencias se miran. Ahora, ¿qué está haciendo Google, Facebook, las startups de cripto que están en Estados Unidos, en India? Mirar como emprendedor esas compañías que están haciendo mucho ruido en otras industrias, y ver cómo podemos traerla a la industria nuestra, a la industria del agro,
porque todavía en niveles de adopción es muy baja la tecnología en agricultura. Pensando en el resto y pensando en esto, este segmento de somos los jóvenes viejos, ¿no? Los que tenemos 40 y pico hasta 60, nos formamos en el otro mundo y estamos entrando a este mundo. Los cincuenteñas, ¿no? Los cincuenteños, sí, los medio centennials. ¿Cómo poder involucrarnos en esto? Y por ahí te traigo lo que dijiste al principio. ¿Cómo practicamos? ¿Cómo por lo menos nos movemos alrededor de esto? Me parece que ahí me dejás o nos dejás para el Club Actec una tarea, sí, entretengámonos, practiquemos, probemos, juguemos. Sí. Me parece que puede haber un camino ahí, ¿no? Sí, 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 y para mí la única, yo tengo no me voy a olvidar nunca, un profesor que teníamos en MIT, y muchas veces lo hablo con amigos, con colegas, que en el 2015 nos decía, ¿quieren aprender de Bitcoin? No van a aprender nada en MIT. Vayan a su casa, compren Bitcoin, pierdan plata y van a entender mucho más de Bitcoin de lo que entienden en la clase. Un profesor de MIT nos decía eso, ¿sí? Un fenómeno, el tipo es un crack total, es uno de los directores de la parte de economía. Acá No sabés lo que aprendieron los que ni compraron cuando estaba en 500, por ahí, que viajaron y nos dijeron, compren, que esto va a valer. Ni te cuento. Da 500, 600 dólares en esa época, cuando estábamos cursando en 2015, 2016, ahora está a 65.000 dólares. Bueno, lo que sugiero, o por lo menos una cosa que me gusta mucho, digamos, compartir, y más que sugerencia, es una propuesta abierta, es, desde tu lado, estás en una corporación, estés como emprendedor, tenés la posibilidad de invertir, por ejemplo, en una startup, sé inversor ángel de una startup, si podés. No tenés la posibilidad de invertir porque por ahí estás ahí a fin de mes llegando justo. Bueno, participa, tratar de decir, bueno, ¿qué sé? ¿Cómo puedo ayudar a alguien, a un emprendedor, a que sea más exitoso? Tengo una idea que te interesa, jugarla, salir a jugar el partido, porque en la teoría o en el entrenamiento uno no puede, viste, como volviendo al fútbol, y un poco sé que estamos con el tiempo bastante justos. Una cosa es lo que uno ve en la teoría, lo que uno ve en el aula, lo que uno entrena en un equipo de fútbol, pero en la cancha es donde realmente aprendes. Y si te equivocás, usalo para aprender, porque es la única forma. Uno de los éxitos se aprende muy poco y de las equivocaciones mucho. Pero no equivocarse, digamos, de manera sistemática solo por el hecho de equivocarse, sino acelerar esa equivocación, acelerar y decir, para, me equivoqué, bueno, pruebo algo diferente, pruebo algo diferente. Es la única forma realmente de, esto lo dicen los deportistas más famosos, y aplica al nivel de emprendimiento. Y empezar a pensar en innovación abierta desde el punto de vista de colaborar con el otro. Eso se está viendo algo desde el punto de vista de las universidades que colaboren, los individuos que colaboren, y a partir de ahí generar un avance en nuestra industria que creemos que todavía tiene muchísimo para dar y está recién empezando, y a partir de esa colaboración se genera la magia realmente de poder avanzar una industria como la nuestra, que creo que tenemos mucho por ganar, ¿no? Tomada la propuesta y vamos a ver cómo con la comunidad traccionamos esto de involucrarnos en otro tipo de conversaciones, no tan pasiva por ahí por el formato que tiene esto, sino en, no sé, vamos a pensar talleres o espacios de conversación de menos gente, por ahí más espacios, por ahí menos gente donde se puede interactuar y a la cancha. Absolutamente. Y cuenten conmigo Bueno, para eso. para eso, y bueno, ya se nos hace la hora, somos también rigurosos en el tiempo y además, Fer, tenemos un compromiso, tenemos que salir ya porque no llegamos. Así que despedimos a todo el resto y con Fer te paso a buscar en un ratito, prepárate, ponete la camiseta que salimos para el gallinero. Vamos a la cancha finalmente. A Muchísimas gracias. todos, muy feliz año, muy feliz Navidad, muchas buenas vibras para el año que viene y los esperamos en este espacio Master Think que seguro va a tener muchísimas novedades